Bien, he comenzado la grabación. ¿Qué fue, Carlitos? Y el día de ayer, desafortunadamente se me borraron las notas, pero el día de ayer, bueno, ya voy a decir lo que fue el día de ayer. ¿Qué fue, Javier? ¿No honraste con tu presencia? ¿Se has visto los otros videos? No. Ah, ya. Ah, ya. Para que no estés perdido después. Ya asigné la primera tarea, es decir, web. La tarea 1. Cuando uno hace la tarea muchas veces comprende mejor los conceptos. La tarea 1 es del capítulo 1. Al final del capítulo hay problemas. Y quiero que hagan los problemas. Los problemas 2, 3, 4, 6, 9, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 41 y 42. Una pequeña tarea, pero alguno de esos problemas les va a llevar su tiempito. Esa tarea, creo que me voy a poner así web hasta cuándo era. Quisiera ver si la pueden traer para el día lunes. Para el lunes. Si por alguna razón no han podido resolver todos los ejercicios para el lunes porque no les salen, podríamos el día lunes hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas y ustedes podrían el día martes entonces tratar de traer el deber. Estoy buscando un calendario. El día lunes es 18, chévere. Lunes 18 de julio. Ok, algunos problemas son bien sencillos, otros son más elaborados, pero eso queda de tarea. Está en el sitio web, apuntados. Ok. Ahora sí volvemos a lo que estábamos viendo ayer. Ayer vimos el concepto de cerradura. Vimos 8 operaciones, ¿verdad? Las operaciones de uniones arbitrarias, uniones contables, uniones finitas, disecciones arbitrarias, contables infinitas, complementos y límites monótonos. A ver, ayer subió erróneamente la clase de lunes. Hoy día corregí eso de ahí. Hoy día corregí eso de ahí porque la volví a subir porque me di cuenta que el tamaño del archivo no era el correcto, pero no me di cuenta que era la clase de lunes. Y dije, a lo mejor se subió el archivo corrupto. Nunca le vi la fecha al archivo, que era la del lunes. Pero con todo déjeme chequear doble. La clase, a ver, teoría de la probabilidad 1, multimedios, sí, ya está la de 12 de julio. ¿Sabe que yo no le vi la fecha, solamente le vi, el archivo no coincide el tamaño, a estar corrupto, y lo borré y lo volví a poner. Bueno. Tengo una inquietud. Sí. Cuando uno define el ínfimo de una colección de conjuntos, está claro que el ínfimo, por definición del ínfimo, es el que es menor o igual que todos. Y si estamos trabajando con la contenencia, es la intersección de todos. Sí, correcto. Ya. Pero después, usted habla del ínfimo. Así es. Sí. Así se lee. El límite inferior. Límite inferior es de todos los ínfimos, coge el supremo de esos, que es la unión de todos los ínfimos. Ya, claro, que es la unión. Pero entonces lo lee como límite inferior. Límite inferior. Límite inferior de un conjunto. De una secuencia de conjuntos.
Sí, de una sucesión. de una sucesión de conjuntos. En que secuencia lo saca del inglés. Del inglés, sí, tiene toda la razón, una sucesión de conjuntos. El límite inferior y el otro lo lee como el límite superior. Exacto. Límite inferior, límite superior. Ya, y cuando hace la equivalencia, después, y dice que también es el límite de los ínfimos. Así es. Entonces, Claro. El límite inferior es el límite de los ínfimos. Claro. Claro. El límite cuando es el límite infinito de la secuencia de ínfimos, de la sucesión de ínfimos. Sí, si usted coge todos los ínfimos, esa sucesión de ínfimos es monótona. Y por ser monótona, tiene un límite. Y ese límite es igual al supremo de esos ínfimos. Porque, ¿se acuerda que vimos que la sucesión, si la sucesión es creciente, entonces el límite era igual a la unión? Y el supremo se define como la unión. Ya. Por esa razón. Al principio, o sea, satisfacería la definición del límite. El supremo de esos sería igual al límite de esos ínfimos. Este límite sí existe, porque la secuencia de ínfimos es creciente, es monótono. Ya, Una pero creciente. yo estoy tratando de leerlo, ¿no? Y aparentemente se escribe casi lo mismo, solamente faltan los paréntesis. ¿Sí? Entonces la idea es, el límite inferior de la sucesión es igual al límite De los ínfimos. de la sucesión de ínfimos, así es. Exacto. Eso es. Ahí. El límite inferior es igual al límite de la sucesión de los ínfimos. Exactamente así. Bien. Ahora, estábamos hablando de las diferentes cerraduras. Ahora sí está grabando todo. ¿Estoy grabando todo? No, el problema es al final cuando termino de escribir y no le presioné, tengo que presionar Escape para hacer la presentación. En el momento que presiono Escape 2 veces, se fregó la cosa. Quería definir el día de hoy un campo. Definición. Campo. Un campo es una colección, campo o álgebra. Debo poner aquí campo o álgebra. Algunos también le llaman anillo. Un campo o un álgebra es una colección de conjuntos, es una colección de conjuntos de omega. Un campo o una álgebra es una colección de conjuntos de omegas que satisface, es una colección, debería poner aquí un nombre, es una colección A itálica de conjuntos de omega que satisface los siguientes tres postulados. Número 1, omega es elemento del álgebra. Número 2, si A pertenece al álgebra, entonces A complemento pertenece al álgebra. Número 3, si A y B pertenecen al álgebra o al campo, entonces A unión B también pertenecen al álgebra. Estos son las tres requisitos para hacer un álgebra o un campo. Note que hablamos de dos cerraduras, la cerradura bajo complementos y la cerradura bajo uniones, pero bajo uniones de dos. Ahora, ¿qué propiedades tiene un campo? Sí. Sí. Claro, he cogido dos elementos que están en el álgebra. La unión de esos dos pertenece al álgebra. Se puede analizar una unión infinita. Ahí vienen las propiedades del campo. Propiedades. Una cosa que no me gusta de la traducción en la definición.
Sí. Cuando dice que es una colección A de conjuntos de omega, Sí. ¿realmente son de subconjuntos de omega o conjuntos contenidos de omega, en omega? Sí, subconjuntos de omega. Subconjuntos de omega. Ahí está mejor la traducción. Entonces, primera propiedad es que si AN son elementos del álgebra, entonces la unión también está en el álgebra. Y eso es fácil de probar, por ejemplo, con 3. A1 unión a 2 unión a 3 es lo mismo que decir por la propiedad asociativa. Esto, ¿verdad? La unión de... Bueno, eso por inducción. Y por inducción entonces se podría hacer, ¿no? Pero quería con 3 mostrarlo, ¿no? Y por inducción se podría aplicar el mismo argumento. Esta es la propiedad 1. La propiedad 2. A es cerrado bajo intersecciones finitas. El día de ayer vimos un ejemplo que ser cerrado bajo uniones no necesariamente implica ser cerrado bajo intersecciones y viceversa. Pero aquí, teniendo la propiedad esta de que el complemento es cerrado bajo complementos, hace que también sea cerrado bajo intersecciones finitas. Exacto. Entonces, ¿cómo probamos eso? Supongamos que A1, AN pertenecen al álgebra. Entonces, la intersección, digamos, antes de eso, quería poner, esto implicaría que A1 complemento hasta AN complemento todos pertenecen al álgebra, ¿verdad? Porque si es un campo es cerrado bajo complementos. Pero esto implicaría que la unión de A sub I complemento pertenece al álgebra. La intersección de A sub I igual 1 hasta N pertenece al álgebra. Y como el álgebra es cerrado bajo complementos, complemento y complemento, la intersección pertenece al álgebra. Entonces, si es cerrado bajo intersecciones finitas, entonces es cerrado, perdón, si es cerrado bajo intersecciones, uniones finitas y bajo complementos, también es cerrado bajo intersecciones finitas. Ojo, yo pude haber cambiado y en vez de haber puesto aquí unión, puedo haber puesto intersección. Y si yo ponía aquí en la definición, en el postulado 3 ponía intersección, también hubiera podido probar que la unión finita queda cerrada bajo uniones finitas. Es decir, cerradura bajo uniones finitas más complemento implica cerradura bajo intersecciones finitas. Cerradura bajo intersecciones finitas más complemento implica cerraduras bajo uniones finitas. ¿Sí? La clase que vimos ayer como ejemplo no era cerrada bajo complementos, era cerrada bajo intersecciones, la de los intervalos. Y como no era cerrada bajo complementos, exactamente, no era un campo tampoco, ¿no? Eso que de ahí quería ver. Ahora bien, otra definición. Definición. Un sigma campo. Un sigma campo. Quizás una mejor traducción sería un campo sigma, pero lo voy a dejar así. O también llamado un sigma álgebra. También se le suele llamar un sigma anillo. Es una colección aquí en vez de A le llama B itálica, vamos a llamarle también B itálica, si en ese puntito. Es una colección B de subconjuntos de omega
no sé por qué puse la A, de omega, que satisface los tres postulados siguientes. Omega pertenece a B. Si B pertenece a B, entonces B complemento pertenece a B, es decir, es cerrada bajo complementos. Y por último, si BI pertenece a B, para I igual 1, 2, etc., entonces la unión desde I igual 1 hasta infinito de B sub I pertenece a B. ¿Cuál es la diferencia del sigma campo con el campo? Cerrado bajo uniones contables. Ahora, pregunta, si es cerrado bajo uniones contables, ¿es también cerrado bajo uniones finitas? Sí, ¿no? Porque A unión B, A unión B, unión vacío, etc. Entonces definitivamente es cerrado bajo uniones finitas. Por ende, un sigma campo es un campo. ¿Sí? Al revés no. Usted puede tener un campo que no es un sigma campo, y vamos a ver un ejemplo ya mismo de eso. Hay campos que no son sigma campos. Y vamos a ver también un ejemplo en el que la unión no puede ser arbitraria. Estamos hablando de uniones contables. Cabe recalcar como propiedad que un sigma campo, un sigma álgebra, es cerrada bajo intersecciones contables. Y la prueba es similar, ¿no? Bajo intersecciones contables. ¿Sí? Sigma álgebra son cerradas bajo intersecciones contables. Bueno, es necesario y también, en vez de poner aquí cerradura bajo uniones, se puede definir con cerradura bajo intersecciones contables e implicaría cerradura bajo uniones contables, al igual que pasó hace un rato. Lo contable puede ser finito o infinito. Sí. Es que finito es con el vacío. Sí. Sino que cuando hago intersecciones, una intersección finita le comienza a hacer intersección con omega. Con omega, y ya se puede hacer una contable. Pero tienes razón, el concepto de contable normalmente, aunque se pueda aplicar para finito o infinito contable, casi siempre se refiere cuando uno habla de contable, se habla de infinitos, ¿no? Pero que se pueden poner en secuencia. Ese es el concepto de contable. ¿Alguna pregunta? Ahora, en probabilidad, en teoría de la medida, normalmente el sigma campo me da suficiente flexibilidad para construir nuevos eventos, a los que sé cómo asignar probabilidad, pero no me da tanta flexibilidad como para que haya conjuntos para los cuales no pueda asignar eventos. Más adelante veremos cómo el sigma campo es una pieza clave. A ver, el conjunto potencia tiene todos los posibles conjuntos de omega. El problema del conjunto potencia es que tiene demasiado, es muy flexible y muchas veces para la mayoría de medidas hay conjuntos para los cuales no puedo asignar una medida. El sigma campo tiene menos flexibilidad, no es igual al conjunto potencia. Sin embargo, tiene la suficiente flexibilidad para formar nuevos conjuntos a partir de conjuntos que ya existen. Esa es la razón por la cual no se puede asegurar que todos sus conjuntos en espacio vectorial de un evento. Sí, esa es precisamente la razón. Los eventos solamente van a ser los elementos del sigma campo. Por eso cuando se define una probabilidad se define junto con un sigma campo. ¿Perdón?
No. Sí. Por cierto, la palabra evento en medida se llama conjunto medible. Nosotros aquí le llamamos eventos a los elementos de sigma campo. Sí. Originalmente yo definí eventos como subconjuntos de omega. Así es. Ahora, más adelante el libro define eventos como subconjuntos solamente de sigma campo. Aunque también el libro habla de eventos medibles y eventos no medibles. Y los de no medibles son los que no son subconjuntos de sigma campo. Pero, más adelante, la palabra evento se generaliza solamente para utilizar se refiere a los medibles, a los conjuntos medibles, nada más. A los que pertenecen al sigma campo, por así decirlo. ¿Ya? Veamos ejemplos. Ejemplos de sigma campo. Por ejemplo, este de aquí, el conjunto potencia, la P itálica, ¿es o no es un sigma campo? El conjunto potencia es un sigma campo. El conjunto potencia siempre es un sigma campo. Es más grande. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, el sigma campo trivial. Sigma campo trivial. El más pequeño de todos los sigma campos. Es el conjunto vacío y omega. Este es cerrado bajo complementos, porque omega complemento es el vacío. Es cerrado bajo intersecciones y bajo uniones. Y pueden ser uniones contables de conjuntos de esta colección. ¿Sí? Ese es el sigma campo trivial. Veamos un sigma campo no tan trivial. Supongamos que omega es el conjunto de los reales. Y supongamos que B es el conjunto de todos los subconjuntos reales, tales que A es contable o A complemento es contable. Este se le conoce como sigma campo contable no contable cocontable. Sigma campo contable cocontable. ¿Sí? Cocontable. Así le estoy traduciendo co-countable. Entonces, cocontable. El cocontable quiere decir que el complemento es contable. Aquí se requiere un poquito de análisis, ¿no? De análisis matemático. Bueno, más adelante, un poco más. Pregunta, ¿será esto un campo sigma? Vamos a ver. Los reales no son contables. ¿Cuál es el complemento de omega? El vacío es contable, ¿verdad? Y como se supone que los que pertenecen aquí son los contables o los cuyo complemento es contable, esto implica que omega pertenece a B. Satisface el primer postulado. La segunda, Creo que el segundo sí. El segundo es bastante obvio, ¿no? Si A es contable, pertenece, su complemento pertenece porque el complemento del complemento sería A y es contable. Y si A complemento es contable, el complemento de A complemento tendría un complemento contable. Exacto. O sea, la segunda postulado creo que es obvio. El tercer postulado no es tan obvio. Vamos a tratar de ver el tercer postulado. Para el tercer postulado, ojo, puedo tratar de probar que la unión contable pertenece a B o que la intersección contable pertenece a B. Si pruebo la intersección contable pertenece a B, también eso implicaría que la unión contable pertenece a B y viceversa. Ese fue el argumento que hace un rato estaba haciendo cuando decía que se puede poner la unión o la intersección en la definición. Vamos a probar que la intersección es contable.
Entonces supongamos que A1, A2, etcétera, todos pertenecen a B. ¿Sí? Ahora bien, hay dos casos. Caso 1, al menos un A sub I es contable. Caso 2, ninguna sub I es contable. Ningún A sub I es contable. ¿Sí? Si una sub I es contable, la intersección desde I igual 1 hasta infinito de A sub I es un conjunto de cualquiera de ellos, de A sub J, para cualquier J, ¿verdad? Ahora, si A sub J, si para un J en particular, A sub J es contable, ¿qué pasa con cualquier subconjunto de un conjunto contable? Es contable. Entonces, la intersección es contable. Y si la intersección es contable, pertenece a B. Estamos. Repito el argumento. La intersección es un conjunto de todos los conjuntos que forman la intersección. Si uno de ellos es contable, la intersección es un conjunto de un conjunto contable. Y por ende, la intersección pertenece a B. Supongamos que ninguno es contable. Supongamos que ninguno es contable. En ese caso, si ninguno es contable, como los A pertenecen a B y no son contables, ¿qué tendría que suceder para que pertenezcan a B? Los complementos son contables. Exacto. Los complementos son... A sub I complemento son, o pongamos así, A sub I complemento es contable para I igual 1, 2, etc. Y si I complemento es contable, un resultado del análisis nos dice que la unión contable de conjuntos contables es contable, ¿verdad? Es un resultado bien conocido del análisis matemático. Ahora, si la unión contable de conjuntos es contable, ¿verdad? Entonces, el complemento, aparte de que este pertenece a B, pero también es cierto que el complemento de este pertenece a B. ¿Pero a qué es igual este complemento? Exacto. Por ley de Morgan, ¿verdad? La intersección pertenece a B. Entonces, con eso probamos que en cualquier circunstancia B es cerrado bajo intersecciones contables. Pero estamos usando ahí de Estamos usando la intersección. Una vez que uno prueba que la intersección pertenece a contables, es fácil probar que la unión, por la cerradura bajo complementos. Es similar a lo que hice ahí. Aquí probamos que será cerrado bajo uniones infinitas, entonces es cerrado bajo intersecciones infinitas. La prueba es similar a eso. ¿Alguna pregunta? Yo les hago una pregunta. ¿Es SB igual al conjunto de potencia de los reales? ¿Es SB igual al conjunto de potencia de los reales? ¿Son todos los subconjuntos reales contables o con complemento contable? ¿Hay quien dice que sí? Todos los subconjuntos reales, contables, complementos, contables. Sí. O sea, están todos los subconjuntos reales en este B.
Javier dice que no, hay quien dice que sí. A ver, supongamos este conjunto. Este conjunto es un conjunto de reales. Este conjunto pertenece a B. Bueno, este conjunto no es contable. Su complemento tampoco es contable. Entonces, A no pertenece a B. Entonces, esta colección B que definí ahí no tiene todos los subconjuntos reales, pero es un sigma campo. No es un sigma campo tan trivial como este, ni tampoco tan elaborado como el de acá, que tiene todos los conjuntos, pero es un sigma campo. Sigma campo intermedio, sigma álgebra intermedio. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Por si acaso, estoy suponiendo que videos 1 y videos 2 ya fueron vistos para poder comprender este de aquí, ¿no? Ahora, pregunta. Ya vimos que este B es cerrado bajo intersecciones finitas, o bajo uniones finitas también. Pregunta, ¿es B cerrado bajo uniones arbitrarias? Este B que está definido ahí, cerrado bajo uniones arbitrarias. Bueno, la respuesta, veámosla de la siguiente manera. Supongamos que T es un elemento de B. Este es un conjunto unitario. Pregunta, ¿este conjunto unitario pertenece a B? Es contable, ¿verdad? Ese conjunto es contable, por ende pertenece a B. ¿Qué pasa con la unión sobre T menor o igual que 0? Es decir, estamos hablando de la unión para T elemento del intervalo menos infinito 0. Claro, esto de aquí sería el intervalo menos infinito 0, ¿verdad? Que vimos acá arriba que no pertenece a B. Entonces, este es un sigma campo que no es cerrado bajo uniones arbitrarias. Es cerrado bajo uniones contables, pero no es cerrado bajo uniones menores iguales que 0. T menores iguales que 0. Si los T en menos infinito a 0. Ese intervalo. Ahora, de estos sigma campos que vimos, el conjunto de potencia sí es cerrado bajo uniones arbitrarias. Uniones arbitrarias de conjuntos de números reales da un conjunto de números reales. Pero el B no es cerrado bajo uniones arbitrarias. Cerrado bajo uniones contables, pero no bajo uniones arbitrarias. ¿Alguna pregunta? La última. Esto último. Decía que este conjunto, los conjuntos unitarios, pertenecen a B porque son contables. A lo que yo hago la unión de estos conjuntos de B, los conjuntos unitarios, pero lo hago para T menor o igual que 0, es decir, T en el intervalo real menos infinito a 0. Esta unión queda el intervalo de menos infinito a 0. Ese no es contable. Ese no es contable. Contable quiere decir que se pueden poner en sucesión y los intervalos reales no son contables. ¿Sí? Otro ejemplo, puse ejemplo 1, 2 y 3. Ejemplo 4. El ejemplo 4 vamos a ponerlo como un campo que no es un sigma campo. Para el ejemplo 4, omega es el intervalo 0, 1. ¿Sí? Y vamos a suponer que A consiste, o A es igual
Vamos a poner de otra manera. A es igual al conjunto vacío unión el conjunto, todos los conjuntos A tales que A es igual a la unión de intervalos disjuntos, es decir, a la suma. ¿Se acuerdan que suma utilizamos para unión disjunta? La unión finita de intervalos disjuntos de la forma AB, ¿sí? A sub I, B sub I. Donde estamos sobreentendiendo aquí que A sub I es menor o igual que B sub I, ¿no? No puse eso explícitamente en el conjunto, pero vamos a entenderlo de esa manera. Y no solo eso, A sub I, para que estén dentro de omega, este tiene que ser menor o igual que 1 y el de acá tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces, este sigma campo contiene el vacío y también contiene todos los conjuntos que son uniones finitas de intervalos disjuntos. Pregunta: ¿es este de aquí un sigma campo? Sí, es un sigma campo. Omega pertenece al álgebra, porque es un intervalo, es una unión finita de intervalos, ¿no? De intervalos semiabiertos, ¿no? Semicerrados. Segundo, si A pertenece al álgebra, eso querría decir que A está compuesto por intervalos, ¿verdad? Aquí está 0, aquí está 1, y quizás esté compuesto por intervalos disjuntos. Puede estar compuesto por intervalos así. ¿Cómo sería su complemento? Si este es A, ¿cómo sería A complemento? Sería la parte de aquí, la parte de aquí y la parte de aquí. También va a ser una unión de intervalos disjuntos. Para hacer una prueba más rigurosa, lo que se puede hacer es ordenar estos intervalos de menor a mayor. De tal manera, se podrían ordenar los intervalos de tal manera que A1 sea menor o igual que B1, menor o igual que A2, menor o igual que B2. No, pueden ser iguales. No habría intersección. Porque el A nunca incluye. Se podría ordenar de esa manera porque son disjuntos. Si no fueran disjuntos no podría tener ese orden, ¿verdad? Pero utilizando ese orden, y eso yo lo hice cuando era estudiante, me hice una prueba formal, ustedes también deberían de poder hacerlo. Utilizando ese orden, uno puede hallar exactamente cuál sería el complemento. Si A1 no es 0, bueno, A1 no puede ser 0. Entonces el complemento sería 0 a 1, B1 a 2, B2 a 3, etc. Y cuando son iguales, B1 a 2 sería simplemente vacío, pues, ¿no? Entonces, sí se puede probar que el complemento está. No lo voy a probar, pero ustedes lo podrían hacer. Siempre la más crítica de probar es la unión contable o la intersección contable. Bueno, la intersección contable es fácil porque eso lo hicimos el otro día. A ver. Si tomamos dos conjuntos,
Tenemos que probar que es un álgebra. Pero primero que es un álgebra. No es un sigma álgebra. Vamos a probar que es un álgebra. Supongamos que A pertenece a A. A y B. Supongamos que A y B pertenecen a ambos a A. Eso querría decir que A es igual a la suma igual 1 hasta n, ¿verdad? De intervalos de la forma AI, AI'. Y que B también es la unión de conjuntos disjuntos. Pero aquí puede ser hasta M. BI, BI'. ¿Sí? Cuando yo hago la intersección A intersección B, esto quedaría la suma igual 1 hasta n de AI, AI', intersección suma igual 1 hasta m de BI, BI'. Ahora, ¿qué me dice la ley distributiva? ¿Cómo funcionaría aquí la ley distributiva? Cada uno de estos hace intersección con cada uno de estos, ¿verdad? Exacto. Entonces quedaría a n, j igual 1 hasta m de a sub i, intersección b sub i, b sub i'. Pregunta, ¿son todos? Yo puse sumatoria. ¿Son todos estos disjuntos? Solo puedo poner sumatoria si son disjuntos, ¿verdad? ¿Son todos estos disjuntos? Aquí iría J. Aquí iría J. A ver. Ahí hay prima. Intersección BJ. BJ prima. Hagámosle a esto la intersección con AL. AL prima. Intersección BK. BK prima. Otra vez hago la misma pregunta. A ver, intersección no es. Aquí intersección. Sí, pero es la sumatoria, pero no. ¿Ah? Ah, sí, aquí es la sumatoria. Lo que quiero probar es que los términos de esta sumatoria son disjuntos. Porque si no son disjuntos tendría que poner aquí unión. Un término de esta sumatoria podría ser este. Otro término de esta sumatoria podría ser el de acá. Ya. A ver, la intersección es conmutativa, ¿verdad? Y asociativa. Si yo podría ponerlo esto, como que ahí prima, intersección AL prima, intersección BJ prima, intersección BK prima. Estos son disjuntos, intersección es vacío, siempre y cuando J sea distinto de K. El de acá son vacíos, siempre y cuando I sea distinto de L. Pero puede ser I igual a L. Claro. Cuando I vale 1, J puede valer 1 y K. Puedo hacer esta sumatoria cuando I vale 1 y J vale 1, y luego cuando I vale 1 y J vale 2. Entonces, estos índices, I puede ser igual a L. Y lo mismo, J puede ser igual a K. Sin embargo, no pueden ser iguales al mismo tiempo. Porque si son iguales al mismo tiempo, estamos hablando de hacer la intersección de un conjunto consigo mismo. Y eso no es lo que queremos probar. Lo que queremos probar es que
o I es distinto de L o J es distinto de K. Porque donde I es igual a L y J es igual a K, estamos hablando del mismo conjunto. Entonces, o I es distinto de L o J es distinto de K. Entonces, o este es vacío o este es vacío. La intersección de un conjunto con vacío, vacío. Entonces, esta intersección es vacía si I es distinto de L o J es distinto de K. En el momento que ambos sean iguales, estamos hablando del mismo conjunto de intersección consigo mismo, siempre no es vacío, pues, ¿no? Entonces sí, los conjuntos siguen siendo disjuntos. Los conjuntos siguen siendo disjuntos. Sugerencia. Haga un conjunto A que sea unos 2 o 3 intervalos y haga un conjunto B que sea unos 2 o 3 intervalos y grafique. Y convénzase de que al intersecar las intersecciones va a dar también que las nuevas intersecciones son todas vacías. Y ahora es fácil porque ahora utilizamos el resultado de ayer. ¿Se acuerdan que vimos ayer? Que si yo tengo AI con AI', intersección BI, BI', esto es igual a AI, el máximo entre AI y BI, y el mínimo entre AI'. Ese fue el que vimos ayer, ¿se acuerdan? Que en efecto es un intervalo. Entonces lo que he hecho aquí es expresar la intersección finita de 2 como la intersección de cuántos intervalos, o la unión disjunta de cuántos intervalos, M por N. Y con eso comprobamos que en efecto A intersección B pertenece al A. Si no están muy convencidos, háganlo. Supongamos que este es A. Y supongamos que a veces uno dice, bueno, ¿y qué tal si B tiene sus pequeñas... Por ejemplo, este B quizás tenga intersección con este. Y B también es con este. ¿Qué pasa con las intersecciones? Bueno, las intersecciones van a ser de este con el de acá, este con el de acá, este con el de acá y este con el de acá. Entonces, ¿cómo quedan las intersecciones? Si este es el punto en común, este es B. El primer intervalo va a ser este con este. La intersección de este con este. El segundo van a estar aquí unidos, pero tienen intersección vacía. El tercero va hasta aquí y el cuarto va hasta aquí. El primero con el de abajo. Ah, no, perdón. Estoy haciendo mal. Tienes razón. Estoy haciendo la unión. La intersección, ahí. La intersección de acá con el de acá es vacío. De la forma como uno dice. La intersección de acá con el de acá es vacío, la intersección de acá con el de acá. Algunos de estos pueden ser vacíos, ¿ah? Algunos de estos de aquí pueden ser vacíos. Pero siguen quedando como unión de intervalos vacíos. Y aquí está de manera formal, ¿no? O sea, aquí lo que hago es el caso de que los elementos de esta suma son disjuntos. Ese es el caso que estoy haciendo ahí. Los elementos de la suma son disjuntos. ¿Que algunos elementos de esa suma pueden ser vacíos? Puede ser. El vacío es disjunto con cualquier conjunto.
inclusive consigo mismo. ¿Quedó más claro? Sí. Ahora, pregunta. Ya demostramos con eso que A es un campo. A es un campo. ¿Será A un sigma campo? Considere esta unión. 0, 1/2. Unión. 1/2 más 1/4. 1/2 más 1/4 más 1/8. Unión. 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1/16 con 1/2 más 1/4 más 1/8 más 1/16 más 1/32. Unión, etcétera. ¿Sí? No. Cero, 1. La primera parte es de 1/2 hasta 0. La segunda parte comienza, 1/2 más 1/4 son 3/4, ¿verdad? Comienza desde aquí, 1/2 más 1/4 más 1/8, son 4/8, más 2/8, 6/8, más 1/8, 7/8. El siguiente lo cojo de aquí hasta aquí. Y el siguiente lo cojo, lo voy haciendo más chiquito, más chiquito. ¿Ok? Estos intervalos son todos disjuntos. Son todos disjuntos. Pero no se puede expresar este conjunto, digamos que este es el conjunto A, no se lo puede expresar como una unión finita de intervalos disjuntos. ¿Sí? Es una unión finita de intervalos disjuntos. Recordemos que el sigma campo es todos aquellos que se pueden expresar como unión finita de intervalos disjuntos. Este en particular es una unión infinita de intervalos disjuntos y usted no puede encontrar una subsecuencia. No se puede. Porque usted me dice que tiene una subsecuencia. Nótese que si le llamamos aquí al B sub n, a B sub n le llamamos la sumatoria J igual 1 hasta n de 1 sobre 2 a la J. Acabo de borrar todo lo de esa página. Vamos a hacer. Llamemos B sub n al intervalo sumatoria de 1 sobre 2 a la J igual 1 hasta n, sumatoria J igual 1 hasta n más 1 de 1 sobre 2 a la J, ¿sí? Pero lo vamos a definir así para n igual 2, 3 en adelante, y B sub 1 se define como el intervalo 0, 1/2. Entonces B sub 2 sería 1/2 más 1/4, 1/2. Aquí, no, aquí me falta algo, estoy acabando de ver. A ver, no, me falta algo ahí. Porque no quiero, ahí va a haber intersección. Sí hay. Les recuerdo los conjuntos. Vamos a los conjuntos.
Vamos a los conjuntos. Sí hay. Bueno, no hay intersección, pero ahí sí me daría omega, la unión de ellos. Este se supone que era un medio más un cuarto, un medio más un cuarto más un octavo. Pero el siguiente, este es B sub 2. B sub 3 no era el de aquí. B sub 3 era un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo, un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo más un 32. ¿Cuál es la fórmula general? J igual 1 hasta 2n menos 1. Si no me equivoco. ¿Ah? Perdón. Y la sumatoria j igual 1 hasta 2n más 1. Ahí que es lo que sale. Porque cuando n vale 2, de j igual 0. Así. A ver. 2n menos 2. A ver, veamos. 2n menos 2. Pongamos aquí desde 1. Ya. A ver, cuando n vale 2, estamos hablando de un medio más un cuarto. Y cuando n vale 2, acá sería 2 por 2, 4, menos 1, 3. Cuando n vale 3, 2 por 3, 6, menos 2, 4, va hasta 4. 2 por 3, 6, menos 1, 5. ¿Y ves un 4, cómo quedaría? Claro, aquí va hasta 2, aquí va hasta 4. En vez de un 4 iría hasta 6. Y en la parte de acá hasta 7. Ahí funciona. Pero esto es para n igual 2 en adelante. Si definimos la sumatoria para n igual 1, quedaría 2 por 1 menos 1, 0. Sumatoria j igual 1 hasta 0 podemos definirla como 0, ¿no? Pero en todo caso B sub 1 está ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con esos? Todos esos pertenecen al álgebra. Pero la unión y también B sub I intersección B sub J es vacío. ¿Sí? La unión n igual 1 hasta infinito de B sub n no pertenece al álgebra. No pertenece. Ahí quedamos. Si usted me dice que sí pertenece, Tendría que encontrarle una unión finita. exacto. El problema es que como estos intervalos son disjuntos, esa unión finita tendría que ser parte de estos intervalos. O subconjunto de estos intervalos. Y entonces, en el momento de que queda finito, uno puede encontrar una parte que no está contenida en esa unión. El asunto aquí es que nunca llega a 1. Jamás llega al 1. El 1 nunca se contiene. ¿Sí? Bien. Por cierto,
¿cuál es el límite de B sub n? Eso como pregunta. ¿Existe el límite de B sub n? No es una asociación monótona. ¿Ah? ¿Existe o quién es? Quiero saber si existe. Pues si existe, tendría que probar que el INSUB está en el inicio. ¿Sí sería? Sí. Solo que quiero saber si existe. ¿Y cuánto sería ese límite? Eso lo dejo a ustedes. Es tarea. Ver cuál es el IMIF, cuál es el INSUB, y ver si son iguales. Esa es una manera de verificar si existe. Pero eso lo dejo de tarea. Me parece que la respuesta es que el límite existe y es el vacío. Sí, porque la intersección de todos ellos son disjuntos. Entonces la intersección es vacía. Entonces, el IMIF sé que es el vacío. El IMSUB, y ese ya no. El IMSUB van a tener unión, que no es vacía, pero la intersección creo que tampoco queda vacía. Tendrían que ustedes ver cuál es el IMSUB. No pertenece al álgebra, no. Porque tú no la puedes poner como una unión de intervalos disjuntos, una unión finita de intervalos disjuntos. No se la puede poner. A ver, si es contable, si se puede poner una unión contable, entonces es un sigma álgebra. Que no es un sigma álgebra. O sea, probamos que es un álgebra. Álgebra sí es. Pero sigma álgebra no lo es. Sigma álgebra no lo es. Sí. No es sigma álgebra. No es un sigma álgebra. Porque no se puede poner una unión contable. No se puede poner. Unión contable, unión en conjuntos. No, esta unión en particular, esta unión contable, no la puedes expresar como una unión finita. Sí, pero... Exacto. Sí, pero cuando yo hablo de contables, hablo de contables infinitos. El punto es el sigma K puede ser cerrado bajo cualquier unión contable, finita o infinita. Este de aquí es cerrado bajo uniones finitas, pero no es cerrado bajo uniones contables en general. ¿Sí? Porque es cerrado para unas uniones contables, las finitas, pero no es cerrado para todas las uniones contables porque para las infinitas no lo es. Ese es el punto. Pero no entendí la expresión que está asombrando que no se puede expresar como uniones finitas. Claro, porque el álgebra lo definimos. ¿Cuáles son los elementos de esta álgebra? Son todos los conjuntos que son la unión de intervalos disjuntos, de intervalos abiertos en un lado y cerrados en el otro. Entonces, lo que yo digo es que ese intervalo en particular no se puede expresar como la unión finita de intervalos disjuntos. Tú no podrías tomar aquí una subsecuencia que te dé la unión contable. No podrías tomar una subsecuencia que te dé la unión contable. Si tú me dices que existe una subsecuencia de esto de aquí que te da la unión contable, entonces yo te puedo demostrar que hay elementos que están en la unión contable y que no están en esa subsecuencia. Esa es la idea. Bien. Oye, que el tiempo se va muy rápido. Por si acaso, repito lo que dije al principio. Tarea de capítulo 1.
está ya en sitio web, son algunos problemas, que a veces cuando uno hace los problemas uno mismo comprende mejor la situación. Esos son para el lunes. Y mencioné que si por alguna razón, si para el lunes todos han podido hacer todos, chévere. Pero si por alguna razón hay uno u otro, hablamos de uno o dos problemas que no salgan, pueden entregar el martes. No puede darse que para el lunes no salga ningún problema. O sea, tienen que tratar de hacerlo todos. Eso es los conjuntos de dibujos que no son finitos. Más o menos. Más o menos. Ok. Continuando, vamos a hacer una prueba, vamos a hablar de un concepto interesante. Supongamos que, O es una de las 8 operaciones. Suponga que O es una de las 8 operaciones que mencionamos. Uniones arbitrarias, uniones contables, uniones infinitas, complementos, límites, secuencias monótonas, etc. Y supongamos que tenemos la clase de clases C sub T, T elemento de T, donde C sub T es una colección de conjuntos, de subconjuntos de omega. No sé por qué digo omega y hago la... Entonces tenemos ahora una colección de colecciones. Una colección de colecciones. Suponga que C sub T es cerrado bajo la operación O. Ojo que la idea de poner el O ahí es porque no quiero hacer esto aquí 8 veces. ¿Sí? Por eso pongo O, le llamo a la operación O, y ese O puede representar uniones finitas, complementos, lo que sea. Suponga que se esté cerrado bajo O para todo T elemento del conjunto de índices T. Entonces, si definimos C como la intersección sobre T elemento de T, de C sub T, C es cerrado bajo la operación O. No pasa con la unión, pero con la intersección sí. ¿Por qué razón? Si usted toma dos elementos de A, perdón, es que podemos hablar de uniones, intersecciones, finitas, etc. Supongamos cualquiera de ellos, supongamos conjuntos. Si tú tomas conjuntos A sub T o A sub T, que es que ese T no tiene nada que ver con ese T. Quiero poner un índice diferente. Toma conjuntos A sub I que pertenecen a este. Eso implicaría que para todo T, elemento de T, A sub I pertenece a CT. Y como CT es cerrado bajo la operación O, al operar estos A sub I con la operación O, digamos, al operar O sobre el conjunto de los A sub I, sea cual sea la operación que vamos a hacer,
esta de aquí va a tener que pertenecer a C sub T para todo T. ¿Sí? Y como pertenece a C sub T para todo T, quiere decir que el resultado de la operación también pertenece a la intersección. Esto no es cierto para las uniones. Eso es lo cierto para las intersecciones. Ahora, ¿por qué lo hago de una sola así con una operación no en general? Porque eso me permitiría a mí, por ejemplo, decir, si C sub T es un campo, entonces la intersección de C sub T para T elemento de T también es un campo. Porque va a ser cerrada bajo complementos, va a ser cerrada, si cada una de las colecciones individuales son cerradas bajo complementos y bajo uniones finitas, la intersección también va a ser cerrada bajo complementos y intersecciones finitas. Note que este puede ser un índice arbitrario. En ningún momento hemos dicho que sea contable. Si C sub T es un sigma campo, un sigma álgebra, entonces la intersección sobre T de C sub T también es un sigma campo. Es decir, si cada uno de ellos son cerrados bajo complementos y uniones contables, entonces la intersección también va a ser cerrada bajo complementos y uniones contables. Cualquier estructura de conjuntos que usted defina bajo las operaciones que vimos, que las estructuras normalmente definen cerraduras, ¿verdad? Hablamos de cerrados bajo complementos, cerrados bajo uniones contables, bajo uniones finitas. La intersección regularmente también va a tener la misma estructura de cerraduras, las mismas estructuras de cerraduras. ¿Podría poner la exterior de esta pantalla? Sí. Yo decía y que si C es cerrado bajo una operación O, a ver, este es el resultado. Que si CT es cerrada bajo O, entonces la intersección de CT es cerrada bajo O. Pongamos aquí demo o demostración. Si tengo elementos de esta colección C, que es esta intersección, esos elementos van a pertenecer a CT para todos los T, porque son de la intersección. Y como pertenecen a CT, cualquier operación con ellos, nótese que aquí no tiene que ser necesariamente una secuencia, puede ser, esta colección A sub I es una colección arbitraria. Pero cualquier operación sobre esta colección, como O es cerrado, CT es cerrado bajo O, estas operaciones van a pertenecer a C sub T, para todo T. Y por ende, como el resultado de la operación pertenece a C sub T para todo T, el resultado de la operación también va a pertenecer a la intersección. Esto no es cierto para la unión. Si usted hace la unión de campos, no es necesariamente de un campo. O la unión de sigma campos no es necesariamente de un sigma campo. Pero la intersección sí. ¿Sí? Asimismo, la unión de anillos no es necesariamente un anillo, pero la intersección de anillos es un anillo. La unión de semiálgebras, no hemos visto todavía semiálgebras. Vamos a ver que no es necesariamente un semiálgebra, pero la intersección de semiálgebras sí es un semiálgebra. ¿Sí? Bien. La intersección de subespacio. Eso. Es la misma idea de la intersección de subespacios vectoriales en un subespacio vectorial. Pero no la unión. Es la misma idea. Del álgebra. En matemáticas muchas ideas son paralelas, ¿no? Pero es exactamente la misma idea. Si se darán cuenta, el espacio vectorial es un álgebra, es cerradura. Lo que se define son varias cerraduras. Para la suma y para la multiplicación por escalar. Bueno.
Pero bueno. Entonces, con este concepto de que la intersección de sigma álgebras es un sigma álgebra, vamos a definir, vamos a hacer una definición, vamos por concluir. La definición dice, si C es una colección de subconjuntos de omega, entonces el sigma campo generado por C y denotado por sigma de C es un sigma campo que satisface, A. C es un conjunto del sigma campo generado por C. B. Si B es otro sigma campo que contiene a C, entonces sigma C es un conjunto de B. Veamos esta definición, que es lo que nos dice. Una colección no es necesariamente un sigma campo, pero para una colección podría hallar yo un sigma campo que contenga esa colección y que satisfaga que cualquier otro sigma campo contiene a este sigma campo. Es decir, es el más pequeño de los sigma campos que contiene la colección. El sigma campo generado por C es el más pequeño de los sigma campos que contiene la colección. ¿Sí? En el deber, los problemas, creo que les mandé los problemas 2 y 3. Ahí les pone crear el sigma campo de una clase. Les voy a poner como ejemplo. En el libro no hay ejemplo de esto, al menos no inmediatamente, pero como ejemplo, supongamos que omega es el conjunto 1, 2. Pongamos 1, 2, 3. Supongamos que omega es el conjunto 1, 2, 3. Y supongamos que la clase C es la clase de conjuntos 1 y 2 y 3. Ahora, ¿esta clase C es un sigma campo? No contiene omega para comenzar. No es cerrada bajo uniones finitas. Pero uno puede probar que el sigma campo generado por este es el vacío, el 1, el 2 y el 3 y el omega. ¿Por qué razón? Este sí es un sigma campo. La unión de estos dos da omega, la unión de estos dos da omega, la unión de estos dos da este. Y así, la unión de estos dos da este. Se puede hacer todas las uniones posibles. Y dan en el sigma campo. Y también se da que este de aquí es un subconjunto del de acá. Y cualquier otro sigma campo que contenga este conjunto va a ser un subconjunto de este. No estoy probando eso, pero pongamos otro sigma campo. Cualquiera. Vacío, 1, 2. Supongamos más práctico el conjunto potencia.
necesito, puedo hacer otro que contenga el equino, el conjunto. Y hay que probar que todos los que están aquí están metidos allá. Claro. 2, 3. Pongamos el 2. Es que si ya incluye el 2. No, pero si es, ¿por qué revisa? Simplemente suponga que B contiene A. Y pruebe que todas ellas tienen que estar en B. Ah, ya lo entendí. Supongamos que B es sigma campo y queremos probar Y que contiene A. y que C está contenido en B. Y ahora sí hay que probar que todos los que están ahí están en B. Todos los que están aquí están en B. Para comenzar, bueno, eso es fácil de probar, porque como C es un conjunto de B, 1 debe pertenecer a B y 2, 3 debe pertenecer a B, esto por esta condición. El vacío y el omega deben pertenecer a B porque B es sigma campo. Y se acabó. Tiene razón. Entonces, con eso probamos que este sigma C es un conjunto de cualquier otro sigma campo. Ahora es la idea también de la cápsula lineal, que es el menor de los subespacios contenido en cualquier subespacio. Exactamente. Ahora, como última proposición, y esta es proposición 161, nos dice que dada una clase C de subconjuntos de omega, dada una clase C de subconjuntos de omega, existe un único sigma campo mínimo. Porque el sigma campo generado único. Eso mismo. Que el sigma campo generado, pongámoslo así mejor. Sí. Teniendo la colección de conjuntos de omega, sigma de este es único. Es único y siempre existe. Es único y siempre existe. Eso es lo que quería decir. Si tengo una colección, una clase de C, de subconjuntos de omega, el sigma campo no solo que siempre existe, pero también es único. La prueba la hacemos mañana. Estamos con el tiempo. ¿Sí? Siempre existe y es único. ¿Ok? Pregunta. ¿Siempre existe un sigma campo que contenga omega? Que contenga a una clase cualquiera, C. ¿Quién me hizo un sigma campo que siempre contiene a la clase C? A cualquier clase C. El conjunto de potencia. El conjunto de potencia es un sigma campo y siempre contiene a cualquier clase de subconjuntos de omega. ¿Sí? Entonces siempre hay un sigma campo que contiene a omega. La pregunta es, ¿existe un único, el mínimo? El sigma C viene a ser, como lo definimos aquí, viene a ser como el mínimo, porque todos los otros sigma campos lo contienen. No he dicho todos los otros sigma campos que contengan a la clase, ¿no? Eso lo probamos mañana. Hasta aquí la clase de hoy.